qué sé yo. Sí, tendría que haber grabado todo lo anterior. Me olvidé, porque en realidad hice el Meet por ABC Yo para no te grabar. dije más nada porque estábamos fuera de programa, digamos. Si vamos a entrar en No, el programa, te avisaba. no, estábamos en el programa. Le ponemos el título. Estos problemas son de vieja data. Exactamente, son históricos, sí, sí. Bueno, escuchen. Estuve tratando de hacer un esquemita, pero será la próxima. Abrimos hoy, porque nos apura el ciclo lectivo, un reajuste del plan anual. Vamos a empezar una... Enmútense, por favor. Vamos a ensayar, les decía, un ajuste pensando en grandes estructuras que nos quedan por ver, ¿no? La estructura que se abre el 6 de septiembre de 1930, según el plan, dice que se cierra el 4 de junio de 1943, entre ambas revoluciones, entre guiones, ¿no? En comillas, eh, o intervenciones cívico-militares en la estructura legal del sistema político argentino. Después vamos a explicar estas interpretaciones. Transcurriría lo que llamamos restauración oligárquico-conservadora o restauración conservadora. Ahora, para poder dar continuidad a procesos de más largo alcance, yo pensaba en presentar hoy una estructura de más largo alcance, para abordar problemas de mayor continuidad, y que quede planteada la problematización de esta cuestión. Entonces, el 6 de septiembre de 1930 realmente se quiebra, en alguna medida, el sistema político que se había abierto con las reformas electorales que llamamos reformismo, ¿no? Esa confluencia entre el irigoyenismo naciente y los modernistas, Figueroa Alcorta, pero sobre todo Roque Sáenz Peña, que es el que finalmente lleva a cabo la reforma. Bien, mirado desde el lugar de los conservadores, esa ampliación de la base electoral era la creación de una mayoría y una minoría, es decir, un sistema de representación de minorías que, mirado el panorama a la élite, le permitía pensar en una continuidad, disolviendo la potencialidad de las revoluciones o las abstenciones radicales que traían una fractura en el sistema parlamentario, en el sistema político, y que permitía que en todo caso los mayores agitadores, como vimos en las clases anteriores, es decir, anarquistas, sindicalistas revolucionarios y otros, operaran como disuasivos de la potencia del sistema electoral. Entonces, visto desde los conservadores, el reformismo tenía esta potencialidad, mayorías y minorías. Obviamente no pensaban perder el poder. Desde el irigoyenismo, el reformismo fue visto como el carácter de la ampliación, pero en términos de Irigoyen se convirtió en un régimen, como dijimos la clase pasada, de mayorías en términos del unanimismo. Es decir, Irigoyen entendió que la UCR representaba la nación, la causa, la reparación nacional, y en ese sentido lo que tiene esa apertura democrática de 1916 es, en todo caso, un inicio, si ustedes quieren, distorsivo, en la medida que generaba una polarización entre los que empezaban a pensar que la representación popular con Irigoyen, más que ser una cabal inclusión de los sectores que antes eran el partido de oposición, se componían ahora como una nueva hegemonía con carácter demagógico, porque en realidad le daban al vulgo una participación
en la conducción del Estado para el cual no tenían preparación, no había idoneidad. Se generó esa polarización. Bien, Waldo Ansaldi, les recuerdo, decía que, bueno, que esta era una trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático. Es decir, ese concepto me parece muy interesante, que recuperemos el de la trunca transición. Es decir, ese fue un proceso de 14 años no más. Podemos sumarle los 4 años que van del 12 al 16, pero en todo caso no fueron ni 2 décadas en el cual fueron más los problemas que las transiciones. Es decir, el parlamentarismo quedó obturado, como vimos la clase pasada, el federalismo quedó absolutamente obturado por una búsqueda de hegemonía implacable por parte del irigoyenismo. La mayoría conservadora en el Senado hizo un obstruccionismo parlamentario a toda reforma virtuosa que el irigoyenismo planteó. En fin, esa polarización va por vía de una ampliación de este movimentismo, este policlasismo irigoyenista, hasta convertirse en un problema de tal dimensión que es visto por sus opositores como necesariamente removible. Ahora vamos a ver este carácter, lo que explica las razones por las cuales el sector o un sector de la élite va a terminar, en todo caso, dando el primer golpe, ¿no? Entonces, se abre una crisis. Para nosotros, entonces, si seguimos a Waldo Ansaldi, es decir, esa trunca transición al sistema democrático se ve obturado. Y lo que se manifiesta en esa obturación del 6 de septiembre de 1930 es claramente la aparición de una radicalización extrema en una parte de los sectores de la élite que nosotros ya vimos. Aquel sector, ¿se acuerdan?, nacionalista, antidemocrático, que va a capturar buena parte de los favores de sectores del ejército, y que en buena medida va a estar apoyado por una prédica clerical de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a poner un título. El 6 de septiembre de 1930 es la crisis del sistema político de esa trunca transición a la democracia. Es la crisis del sistema. Bien. ¿Qué crisis? El reformismo. La ley Sáenz Peña está en crisis. Uno se podría preguntar, ¿el irigoyenismo creía en esa ley en términos de constitutiva, de mecanismo constitutivo del sistema político? Uno podría decir que en todo caso era solo un elemento de la constitución política del irigoyenismo. Del otro lado... Pareciera que no, como que lo utilizó como una herramienta, digamos, más que creer que era fehacientemente algo que iba a servir para el sistema democrático. Claro, el irigoyenismo utiliza la reforma, pero la utiliza como un carácter plebiscitario, no incluye ahora a la oposición desplazada como una voz legítima de composición democrática, llamémosle. Esa dinámica queda polarizada, obturada. Lo que dice Waldo Ansaldi es, hay un catch-all, el radicalismo termina creciendo a derecha y un poco a izquierda, y los sectores que podrían haber compuesto una representación de los sectores medios quedan en minoría. Entonces, la Argentina se enfrenta a una primer crisis del sistema político, llamémosle en vías de democratización, por polarización. Ahora, el 30 es un año, yo diría, fundamental en la historia argentina. Yo creo que en 1930 comienza la historia del siglo XX, porque comienza claramente lo que podríamos llamar la era de la política de masas en la historia argentina, ¿no? Que es en todo caso el siglo XX visto por Hobsbawm, ¿no? La democracia de masas. Bien, el problema es que en el 30 convergen la gran crisis económica mundial que le otorga a la crisis que ya tenía el sistema económico argentino, o en todo caso a la declinación que venía evidenciando el sistema económico argentino, un crack. Se opera a partir de 1929, desde octubre y hasta la salida de Irigoyen, una gran caída
y los factores económicos que son más estables que lo político, quiero decir, en sus crisis o en su estabilidad, son conducentes, tienen una continuidad, se prolongan por lo menos 3 años más. Así que la Argentina va a tener un efecto depresivo en su economía por lo menos hasta 1933. Entonces, tenemos en 1930 una crisis de la democratización abierta por la ley Sáenz Peña y a la vez una crisis del modelo de crecimiento hacia afuera fundado en la exportación de bienes primarios de carácter agropecuario. Bien, entonces ahí esa doble crisis abre dos interrogantes. Vamos a ponerlo como pregunta. ¿Cuál es la solución que plantean ante la crisis política los distintos contendientes en Argentina y qué solución plantean a la pregunta abierta por la crisis económica los contendientes internos de Argentina? Son distintos actores, pero obviamente están aliados, ¿no? Es decir, los actores económicos están cerca de algunos representantes políticos. Muy bien, en términos generales, uno diría que en 1930, escuchen, lo uno a la finalización del peronismo, 1930, lo uno a la finalización del peronismo, o sea, 16 de septiembre del 55, ¿por qué? Porque comienza en el 30 una institucionalización de las representaciones nacionalistas, en términos políticos y en términos económicos. ¿Qué significa esto? Que lo que en todo caso era un consenso liberal, aún con Irigoyen mismo, es decir, que los saldos comerciales, que la necesidad de tener un neutralismo en materia exterior, la necesidad de tener una continuidad de alianzas con los inversores en la Argentina, la necesidad de tener una política de arbitraje con los sectores del trabajo que podían llegar a obturar el dinamismo de los sectores exportadores. Cuando digo esto, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué Irigoyen mandó a Varela al sur a reprimir a lo que hacían la huelga? Bueno, porque lo que estaban reclamando desde Europa que llegara la lana. El embajador británico decía que llegue la lana, porque nos trae problemas. Es decir, había un consenso liberal. La Argentina estaba en el marco, aunque gobernara el irigoyenismo, de que en términos económicos no era discutible el crecimiento hacia afuera. No era discutible que estábamos aliados con Gran Bretaña. No era discutible la necesidad de que vinieran inversiones externas. Como tampoco era discutible que la Argentina necesitaba remesas de trabajadores también del exterior para ir componiendo ese ejército permanente en crecimiento en la medida que crecían las exportaciones. Digo, este es un consenso liberal. Más allá de que algunos actores fueran mucho más conservadores, otros fueran nacionalistas, otros fueran, si ustedes quieren, como dijimos, cesaristas, en el caso de Irigoyen. El consenso liberal duró hasta el 30. ¿Qué es lo que pasa con el crack del 29 y la caída de Irigoyen en el 30 y la depresión de Argentina que dura hasta el 33? Que el mundo, es decir, la situación económica mundial y la situación política mundial, como nunca, intervienen desde el 30 y hasta el 55 en forma indetenible. Es decir, la Argentina va a ser un escenario mucho más permeable a las condiciones externas por esta doble crisis. Entonces, respuesta a la pregunta política. Aquejado el sistema de democratización por un presidente senil, con pocos periodos de lucidez, rodeado por una caterva de ministros más o menos inútiles, en el plexo de relaciones muy controvertidas con conservadores y con los propios antipersonalistas de su propio partido que debaten con Irigoyen, se genera un clima en el cual las elecciones de marzo del 30 son claramente de una imposición violenta por parte de Irigoyen en varias provincias. Esto genera ya, les diría, el cambio de época. Irigoyen es visto por la opinión pública en general como alguien que, habiendo triunfado un año antes en elecciones por amplia mayoría, se convertía a la vista de todos en un obstáculo para la continuidad del gobierno.
Esto es importante decirlo porque lo que tenemos que hacer acá es historia. No es que vinieron los malos y lo arrearon a Irigoyen de la Casa de Gobierno. Fueron malos propios que estaban negociando con los conspiradores. Escuchen bien esto. La crisis política se desata por múltiples razones, pero fundamentalmente el ministro de Irigoyen, que defendía obviamente al presidente, que era un irigoyenista rabioso, era de Lepiane, ministro de Guerra. Bueno, los colaboradores de don Hipólito lo convencen, no se sabe bien si lo convencen o hacen que lo convencen, y le dan salida 3 días antes del golpe a de Lepiane del ministerio, que era el único que estaba en condiciones de poner fuerzas regulares a defender el gobierno, legal. Por lo tanto, la mayoría de los observadores es lo que ve, es lo que dijo Roberto Arlt. En realidad fue un paseo, fueron algunos centenares de cadetes que tiraron 3 tiros en el molino y ocuparon la casa de gobierno que estaba abierta por los propios ministros de Irigoyen. ¿De qué habla esto? Habla de una profunda crisis en el sistema político, pero no solamente en los que querían ocupar el poder, sino justamente en el propio sistema de gobierno oficialista, en el radicalismo, que estaba muy fragmentado en la posibilidad de continuidad de ese movimentismo que tenía como cabeza indudable a don Hipólito, que estaba muy viejo, y una buena parte del partido que lo enfrentaba, que generaba discordias, conflictos, y escuchen, generaba todas las violencias que ante el irigoyenismo le reclamaba el conservadurismo, es decir, violencia, fraude en la provincia, policía brava, intervenciones federales, todo eso eran las mismas armas. Entonces, la crisis del 30, en términos de lo político, son complejas. ¿Quién opera como fruto factotum de la conspiración fundamental, el artífice, digamos? Un sector del ejército que está obviamente rodeado de un ballet de nacionalistas. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos del nacionalismo? Llegamos a Manuel Carles, pero yo les presenté un esquema, creo, en alguna oportunidad, donde hablábamos de que ese nacionalismo, a partir de los años 20, crece y directamente durante el gobierno de Alvear va a tener a Leopoldo Lugones dando un discurso de que era la hora de la espada. Es decir, se hablaba en términos oficiales por la necesidad de encontrar un jefe de un gobierno que salvara a la nación, no el gobierno republicano ni el gobierno democrático, que salvara a la nación. Por lo tanto, las fichas estaban lanzadas, digamos, había un sector conspirativo. Lugones era un hombre de la cultura, pero daba discursos violentísimos, antidemocráticos. Bueno, aparecieron varios más. Ibarguren, Irasusta, eran hombres que rodearon a Uriburu. Ibarguren es el que le escribe los discursos a Uriburu. En la opinión pública de la ciudad se lo ve a Uriburu como una especie de hombre del momento, digamos, ¿no? Es un militar conservador, fuertemente católico, y que tenía un discurso que asociaba a la iglesia, el discurso moralista de la iglesia, los valores nacionales, al discurso nacionalista, que por la época tenía fuertes condimentos favorables a las personas o a los liderazgos de Mussolini en algunos casos, pero sobre todo en la Argentina había mucha más cercanía con la acción francesa de Morras y sobre todo con la versión que después va a ser el franquismo, con Primo de Rivera y los hombres que estaban cerca del franquismo. Es decir, una especie de nueva entente nacionalista católica, violenta y antidemocrática. Hoy no tenemos tiempo, en las próximas clases o yo les voy a grabar o les voy a leer algunas cosas de estos tipos, ¿no? Ya les dije algunas cosas. Los tipos volvían a algunos escritores del siglo XIX, a Burke, es decir, hablaban directamente de los dos fenómenos que habían terminado por derrotar a los estados nacionales, que eran la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique, ¿no? Y eran fuertemente, se declaraban revolucionarios, en tanto tenían como enemigos a derrotar a la burguesía liberal y a los bolcheviques ateos.
Esta nueva columna, ven el ejército su representación. Bien. Las preguntas que están es, ¿esa era la única tendencia que en el año 30 venía a modificar el cuadro de crisis política, de crisis de representación, o había otro actor más? Hay otro actor más que está cerca de Uriburu, que es el jefe del ejército y que había sido ministro de Alvear, Agustín P. Justo, que en realidad no cree para nada que la solución al sistema representativo de la República Argentina venga por instaurar una especie de dictadura sine die con la anuencia al ejército. Es más, él es jefe del ejército y sabe bien que en el 30 el ejército no quiere ser la institución que tenga la responsabilidad de enderezar el cuadro de distorsión política. Por lo tanto, ahí tenemos dos actores que están con dos hipótesis de solución. La violenta, diría yo, la más cercana al filofascismo, que es la de Uriburu, y la de Agustín P. Justo, jefe del ejército, que a partir de septiembre del 30 está a la sombra de Uriburu, pero que en realidad representa al ejército y representa también la posibilidad de la continuidad económica con Gran Bretaña. ¿Cuáles son la pregunta que se abre a la crisis del modelo económico argentino, de crecimiento hacia afuera? Bueno, lo que pasa en el mundo. Nuestro principal aliado, Inglaterra, es el que permite que Argentina tenga un saldo de balanza comercial favorable. Es decir, nosotros le vendíamos a Inglaterra más de lo que importábamos de Inglaterra. Después de la Primera Guerra empezamos a diversificar la importación de capitales y de productos manufacturados, de bienes industriales, de muchas regiones. Ya no solamente nos provee Inglaterra. Ese saldo comercial, la Argentina lo tenía que usar pagándole el déficit comercial a los Estados Unidos. La cantidad de empresas, ¿se acuerdan que vimos que los Estados Unidos habían traído como subsidiarias a la Argentina? Esta era empresa de automóviles, de neumáticos, frigoríficos, etcétera, etcétera, química, farmacéutica. Bien, todas esas empresas generaban una remesa de capitales que iba a los Estados Unidos, pero además los Estados Unidos también invertían capitales permanentemente y sobre todo el agro argentino se munía casi en un 70, en un 80% de maquinaria agrícola de los Estados Unidos. Entonces, la continuidad de nuestro modelo de producción dependía de los Estados Unidos, o sea, teníamos un déficit. Por eso se habla de una relación triangular. La Argentina necesitaba venderle mucho a Gran Bretaña para poder pagarle lo que le compraba a Estados Unidos. Y necesitaba que los Estados Unidos se pudieran llevar los dólares que producían sus inversiones con dólares que entraran por la venta de las carnes, el trigo, el lino que vendíamos a Europa. Esta es la relación triangular. Pero el problema que tiene la Argentina, y que es la pregunta de fondo, es que a partir del 29 está claro que la potencia económica mundial es los Estados Unidos, pero ha entrado en crisis. Los Estados Unidos, Gran Bretaña, ha entrado en crisis el capitalismo mundial. Por lo tanto, en la Argentina aparecen las preguntas respecto de cuál es la solución. Los grandes colectivos económicos en Argentina se preguntan si nosotros debemos tener una irrestricta alianza con Gran Bretaña para comprarle a quien le vendemos, o si debemos alterar nuestro sistema económico aliándonos con el nuevo líder económico mundial, que es los Estados Unidos, que es el líder en la producción de cemento y de pavimentación, es el líder en la producción de acero, es el líder en la producción automotor, de motores de combustión, es el líder y la vanguardia en investigación y producción, como dije recién, química, metalmecánica, siderúrgica. Está claro que Inglaterra significaba el pasado, significaba el vapor, el tren, es decir, con un capital amortizado y obsoleto, del cual se quería desprender, y la Argentina necesitaba munirse de esta nueva estructura infraestructural del capitalismo nuevo, que venía de la mano de una alianza con los Estados Unidos. En este terreno, el nacionalismo que nace en los 30 va a tener permanentemente un discurso que inaugura la etapa antiimperialista. En la Argentina, el tópico de la necesidad
de que el Estado Nacional creciera con un antiimperialismo era el discurso nuevo. En el 30 el nacionalismo comienza su etapa de hegemonía político-cultural. Es decir, la mayoría de los trabajadores, la mayoría de los agentes económicos empieza a ver en el liberalismo un peligro, un riesgo. El mundo en crisis, el mundo proteccionista nos deja librados a una economía que ahora no tiene a quién venderle porque Inglaterra lo que hace es comprarle a la Commonwealth, a los países que habían sido colonias propias, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y le obtura la compra a la Argentina. La Argentina se encuentra de pronto con un cuello de botella. ¿A quién le vende y cómo continúa su historia económica? Por lo tanto, la pregunta era, ¿cómo resolvemos la continuidad de alianza con Gran Bretaña? La respuesta es, en los años siguientes, gobernando Justo, ante el Pacto de Ottawa, que es esta salida económica de Gran Bretaña, la Argentina va a llevar a cabo un pacto entre el vicepresidente Roca y Runciman, el ministro de Hacienda o de Finanzas de Gran Bretaña. Es decir, la continuidad del modelo económico argentino de alianza con Gran Bretaña implicaba darle más concesiones, concederle a los británicos más beneficios capitalistas por vía de exención de impuestos, por vía de que todas las remesas comerciales fueran en sus buques, por vías de garantizarle la rentabilidad en los ferrocarriles obsoletos y quitando inversiones del transporte público argentino. Es decir, todo esto se convirtió en lo que después se llamó década infame. La necesidad, disculpen la expresión, de bajarse los pantalones con Gran Bretaña a un límite necesario por el clima económico de gran depresión que vivía el mundo. Sin embargo, otros actores en los años 30 piensan que la Argentina no debe jugarse solo a esa alianza, que debe establecer una alianza con los Estados Unidos. Ahí viene una crisis de los años 30. Tenemos nuestra élite dividida de estos dos sectores. Para terminar acá, les diría, en los años 30 se define esta cuestión. El periodo de dominio de Uriburu y su filofascismo dura nada. El año 32 comienza la era de Agustín P. Justo y la resolución de lo que podemos llamar una república reformada, restaurada, conservadora. Es decir, fraude patriótico, proscripción de los elementos nocivos del sistema democrático argentino, es decir, el irigoyenismo, y sustentación de un plan de continuidad con las relaciones británicas. Juan, perdón, esto es lo que vos, a lo que te referiste antes con lo que era un consenso liberal, ahora se institucionaliza con Justo. Se institucionaliza, pero esto no quiere decir, escuchen, ¿por qué yo dije que el discurso nacionalista comienza y no se va a detener? Porque Justo va a tener enfrente de él a Scalabrini Ortiz, a Jaureche, es decir, forja y una cantidad de sectores de la derecha nacionalista que denuncian esta década infame, lo tiene a Lisandro Latorre, que denuncia en el Parlamento los negociados con Gran Bretaña. Es decir, es una época en donde el discurso antiimperialista por vía de la derecha y por vía de la izquierda, si ustedes quieren, llamémosle a Forja un antiimperialismo más a la izquierda, emergen como un discurso popular. Es decir, las masas comienzan a entender que la continuidad de la Alianza Argentina con Gran Bretaña es en realidad una pérdida de soberanía económica, es lesiva para los intereses económicos soberanos. Por lo tanto, empieza a crecer la idea de que soberanía económica implica la ruptura de estos negociados, la denuncia de estos negociados. Esto se lleva a cabo en el mismo periodo que gobierna Justo, es decir, el gobierno de Justo es un gobierno de equilibrio inestable. Les recuerdo esto para que compongamos el cuadro general. Justo lleva a cabo la llamada concordancia, llega al poder utilizando parte del radicalismo al que fragmenta como antipersonalismo, parte del socialismo que se fragmentó como Partido Socialista Independiente, y entonces su gobierno de coalición, que los de Forja llamaban contubernio es una unión contra natura, ¿no?
Él lo llamaba concordancia. Ese gobierno de alianza inestable tenía como centro a lo que era el Partido Demócrata Nacional, que era la continuidad de los conservadores. Pero ese Partido Demócrata Nacional estaba completamente fragmentado, al igual que estaba fragmentado el radicalismo, al igual que estaba fragmentado el socialismo. Es un gobierno de inestabilidad y equilibrio que lleva a cabo Justo, pero volvamos al punto y cerramos acá sí. ¿Por qué les marco del 30 hasta el 55? Porque vamos a tomar el eje de crecimiento del discurso nacionalista y cierre del discurso liberal. Dentro de ese discurso nacionalista aparece el antiimperialismo económico, aparece la necesidad de soberanía del Estado frente a los grandes capitales y aparece también en sordina la representación de los sectores populares en el sentido de crecimiento de demandas como derechos asociados a la posición del nacionalismo. Es decir, el nacionalismo empieza también a desplazarse en términos de representación. Esto siempre teniendo en cuenta que desde el 30 en adelante empiezan a ser actores de la política en forma permanente sectores del ejército, del cual va a emerger Perón y va a emerger la logia de la segunda revolución o golpe del 43. Bien, la segunda etapa, que sería la de plena vigencia del nacionalismo económico, del nacionalismo político, que es el peronismo, lo vamos a instalar como segunda etapa, del 43 al 55. Y finalmente, a partir del 55, durante algunas clases se va a hacer cargo el profesor Fernando, que es especialista en el postperonismo. Sí, casi que me presentaría así el año pasado también como ya dedicado al antiperonismo. Bien, entonces nos queda acá abierta la posibilidad, vamos a ver cómo se cuadra mi día de mañana. La posibilidad es que nos conectemos un rato mañana o mañana chateamos y vemos cuáles son las alternativas, pero desde este punto avanzamos. Es necesario que ustedes tengan, porque no tengo hecho esquemas todavía, clarito en una línea, Primera Guerra, crisis del 29, Guerra Civil Española, Segunda Guerra. En ese marco de porosidad de la crisis económica y de la crisis del capitalismo liberal mundial, de la emergencia de la Unión Soviética y de su expansión con la Segunda Guerra, en ese clima de ideas es donde asciende nuestro nacionalismo, asciende nuestro ejército y se debilita nuestro liberalismo al punto tal de, a partir del 43, hablarles de un nuevo régimen que va a ser el periodo 43-46 hasta la emergencia del peronismo, que es un nuevo marco de sistema político para el cual hay que explicar una cantidad de cosas más. Pero más o menos vamos a manejarlo de esta manera para no hacer un corte que nos demande más tiempo. Bueno, preguntas, insultos, comentarios. Es una maravilla. No, todo bien. No, yo no tengo preguntas. Yo tenía una duda nada más que quería saber una cosa que no tiene nada que ver, o más o menos. Dale. Cuando Perón quiere que Bandor anular las elecciones y que Bandor no sea elegido, que en el libro dice que es Isabelita la que va a truncar esto. ¿De qué manera lo hace? Sí, escuchen, el peronismo no necesita mucha institucionalidad. El peronismo, desde que se instituyó el liderazgo de Perón, Perón directamente indicaba con el dedo quién era su representante personal, su vicario. Perón no vuelve a la Argentina para esto. Ustedes saben que hay un intento que Perón vuelva, el famoso avión negro en 1964, que es detenido en Brasil, y a Perón lo vuelven a España. En el 65 ocurre este último capítulo entre Bandor, que es el representante de los metalúrgicos, pero es el jefe del gremialismo peronista, que ante la ausencia prolongada de Perón empieza a enarbolar políticamente la posibilidad de que haya un peronismo sin Perón, una especie de laborismo que encabezaría obviamente él. Obviamente los representantes de Perón iban permanentemente con el cuento,
hay algunas entrevistas entre Bandor y Perón, y finalmente la jugada final son las elecciones mendocinas. Viene María Estela Martínez de Perón como su representante a Mendoza. Triunfa el candidato a gobernador por Perón, en realidad era la elección de candidatos peronistas, ¿no? Triunfa el de Perón, y bueno, eso de alguna manera dirime aguas. Perón lo hace más que nada para que el resto del auditorio peronista lo viera intervenir contra Bandor. A partir de ese momento, obviamente, Bandor queda debilitado, pero de cualquier manera no abandona el escenario sindical. Lo que un poco se cae es la posibilidad de un crecimiento de la alternativa de Bandor, creando un nuevo tipo de peronismo. Lo que Perón hace con mandar a Isabelita o a María Estela Martínez de Perón, es decir, yo sigo jugando en la Argentina. Finalmente, después Bandor muere bajo las balas de la juventud revolucionaria peronista, ¿no? De un sector. Bueno, Bien. ¿está, Maná? Sí, sí. Claro, lo que ahí terminaría sería la posibilidad de un peronismo sin Perón, que era lo que enarbolaba a Bandor. Sí, bueno, de hecho después, ustedes tengan en cuenta que eso ocurre en el 65 y un año después viene el golpe de Onganía, que era un personaje que le generó muchas dudas al sindicalismo, a tal punto que Perón le dice a los sectores duros, porque en 1962, me estoy metiendo en terreno de batata, en 1962 había habido una confluencia de sectores del gremialismo peronista en Huerta Grande, y habían hecho un programa muy progresista, digamos, muy a la izquierda, es decir, salir a convertir al peronismo en un agente de oposición mucho más fuerte a lo que era el famoso estilo de Bandor, que era golpear y negociar. Es decir, te hago una huelga, tomo una fábrica y después voy y negocio salarios, me das la obra social, etc. Entonces, el famoso acuerdo de Huerta Grande, el plan de Huerta Grande, significaba una avanzada importante. ¿Y Perón qué hacía? Le decía que sí a los duros y le decía que sí a los negociadores, a los conciliadores, le decía que sí a los dos y mantenía ahí su arbitraje. En el 66 hace el golpe de Onganía y entonces Perón dice desencillar hasta que aclare. Es decir, a sus duros le dice, bueno, paren un cachito, y el propio Bandor va a la Casa de Gobierno pensando que Onganía le va a decir, bueno, don Bandor, usted va a ser ahora el agente sindical con el que yo voy a negociar. Onganía le dio una furibunda patada en el culo a Bandor y se deserrajó con esa dictadura que, bueno, termina unos años después, pero lo que quiero decir es, Perón olfateó mal a Onganía y Bandor mucho más, ¿no? Y ahí un poco se cierra la posibilidad de Bandor, no tanto porque Perón le cerró el camino, sino porque el que cerró el camino fue Onganía, ¿no? Con una nueva dictadura mucho más dura que las anteriores, ¿no? Bueno, gente, mañana chateamos, ¿les parece? Bueno, Juan, un abrazo. Juan, escúchame, este video, cuando lo bajás, si querés, pasámelo y yo lo corto un poquito y lo subo si querés. Así te saco un poco de tareas. Ahora quedó corto, ¿eh? Ahora quedó la parte de la clase, el otro no lo grabé. No le importa. Bueno, dale, te lo mando. Dámelo por mail, por WeTransfer, por lo que quieran, por Drive, por lo que te parezca, y yo te saco una tarea y lo subo yo, no te hagas. Dale, un abrazo. Bárbaro. Hasta mañana. Abrazo, Juan.